suba los aranceles un 34% a ese país. ¿Cómo dice? Suba los aranceles un 25% a ese otro entonces. ¿En serio dijeron eso? 18% de aranceles para esa nación. No puedo creerlo. Añado otros aranceles del 10% para ellos, a ver si así aprenden. ¡Qué situación tan compleja! Doblemos aranceles en este caso. ¿Ah? ¿Que su presidente dice que ama a Estados Unidos? Me alegro por él, pero aranceles para ellos también. Por suerte, en la Casa Blanca hay un presidente versátil y con variados recursos para cada situación, porque si no... Aranceles para todo el mundo. El presidente Donald Trump anunció el 2 de abril como día en que Estados Unidos declaraba su independencia económica del resto del mundo. Y lo hizo imponiendo aranceles que van del 10% hasta el 50% a prácticamente todas las naciones del globo terráqueo. El mandatario impuso aranceles del 34% a China para un total acumulado de más del 50%, del 24% a Japón, del 20% a todos los miembros de la Unión Europea, del 10% al Reino Unido y casi toda América Latina, a excepción de Venezuela y Nicaragua, algo más altos, por mencionar algunos ejemplos. Por poner aranceles, incluso castigó con esas medidas a un par de islas pobladas solamente por focas y pingüinos pertenecientes a Australia y a una isla volcán noruega, que lo más parecido a habitantes que tiene son rocas de lava. Tampoco se salvaron de los aranceles países con gobiernos afines o arrastrados, según el caso, a Donald Trump. Italia o Hungría, como parte de la Unión Europea, recibieron aranceles del 20%, la entidad israelí del 17% y El Salvador o Argentina del 10%. El presidente argentino celebró esa cifra como prueba de cercanía y amistad con su par estadounidense, pero alguien debería darle a Javier Milei el dato de que es el mismo arancel que Washington impuso a Teherán. Solo un puñado de naciones se libraron de momento de los aranceles de Washington, entre ellas México y Canadá, con las que esas medidas están en el aire desde hace varias semanas, con continuos anuncios y desanuncios al respecto, así como Corea del Norte, Cuba, Bielorrusia o Rusia, con las que, producto de las sanciones de Washington, Estados Unidos apenas mantiene relaciones comerciales. Es decir, la arancelitis trumpiana pareciera afectar más a los supuestos socios de Estados Unidos que a sus rivales históricos. Además de lo amplio de la medida, que va dirigida a prácticamente el 95% de los miembros de la ONU, también llama la atención la disparidad de algunos de los montos anunciados. ¿Por qué tanto a Lesoto, una minúscula monarquía africana, como a San Pedro y Miquelón, una islita cuyo nombre les juro que no me acabo de inventar, ambas con un peso económico o comercial irrelevante a cualquier nivel, Trump les clavó un arancel del 50%, el máximo aplicado? Porque en el otro extremo de la medida se sitúan naciones de mucho mayor impacto financiero en las relaciones comerciales con Estados Unidos y su aspiración a ser Great Again, como Brasil, Singapur o Reino Unido, todas ellas aranceladas con apenas un 10%. Para tratar de entender su estrategia, y hacemos más énfasis en lo de tratar que en lo de entender, hay que echar un vistazo a la mágica fórmula con la que la Casa Blanca aplicó la medida según el país. Sin ahondar demasiado en detalles matemáticos, lo que hizo la administración Trump es considerar que si un país o bloque vende mucho más a Estados Unidos de lo que le compra, eso es, de alguna manera, una injusticia que debe castigarse. Y cuanto más grande ese diferencial, mayor el castigo. En otras palabras, el gobierno estadounidense busca corregir la balanza comercial aplicando aranceles, que es un poco como tratar de adecuar la temperatura del hogar ajustando el volumen del televisor. La fórmula, grosso modo, consiste en tomar la balanza comercial estadounidense con determinado país y dividirla entre las importaciones provenientes de Estados Unidos a esa nación y el resultado, ya en porcentaje, a su vez, dividirlo entre dos.
¿Que por qué se divide entre dos? Pues porque lo que arrojaba la fórmula sin esa división extra era un porcentaje de arancel tan elevado que a los economistas del gobierno trumpista les pareció demasiado exorbitante y decidieron reducirla a la mitad, como podrían haber decidido dividirla por 4 o por el número pi. Además, si el desbalance comercial no es tan grande como para que Trump lo considere abusivo, se redondea la cifra al 10% y santo remedio, que fue la cifra arancelaria impuesta a la mayor cantidad de países o micropaíses, unos 140. Así de gratuito es el cálculo de cada caso en esta espiral arancelaria, desde el punto de vista matemático y comercial. Y no solo se trata de un capricho desde el punto de vista numérico, es que incluso hay un problema conceptual de base, porque en el fondo es un poco como que un peluquero se molestara con el verdulero de la esquina porque el primero gasta más mensualmente en comprarle hortalizas de lo que el segundo gasta en ir a cortarse el cabello. O por poner otro ejemplo a escala más global que local, como que un país vendedor de celulares caros se enojara con el país fabricante que le vende chips baratos, pero que no le compra sus exclusivos modelos. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Han pasado varios días del comienzo de estas medidas y ya pueden observarse las primeras consecuencias en distintos niveles. Y eso que estamos solo al comienzo. Por un lado, la mayoría de expertos económicos no terminan de encontrarle sentido ni futuro a la política arancelaria de la Casa Blanca y hay quienes hablan de una posible recesión mundial a la vista. Las primeras señales que apuntan a ese posible escenario se asoman en el derrumbe prácticamente sincronizado de varios mercados, tanto dentro de Estados Unidos como fuera. No bien hecho el anuncio, las principales bolsas estadounidenses marcaron sus peores índices en años, con efecto inmediato en otros centros bursátiles. Aunque algunas economías menores recularon y tomaron medidas que pudieran indicar que la presión arancelaria rinde sus frutos, otras, como la China, ni más ni menos, aplicaron la reciprocidad y decretaron altos aranceles para las importaciones estadounidenses. Al momento de grabar este video, se esperan posibles contramedidas desde mercados con peso global como la Unión Europea o India. Mientras tanto, las bolsas siguen cayendo como dominó, batiendo récords negativos y del panorama derrumbista no se libra ni siquiera el socorrido refugio de tiempos convulsos recientes, las criptomonedas. Pocos creen que la estrategia del presidente estadounidense vaya a darle el resultado que espera. Porque una cosa es tener una industria sana y volverse proteccionista, y otra muy distinta, volverse proteccionista creyendo que eso bastará para que surja una industria sana. Aparentemente imperturbable, Trump insiste en que hay que tener paciencia y que el tiempo le dará la razón, apostando a que otros cederán a la presión de los mercados antes que él. Pase lo que pase, lo cierto es que Estados Unidos está viviendo las consecuencias de la globalización que impuso en su momento a todo el planeta, asunto al que, por cierto, dedicamos un completo video recientemente. Y como está perdiendo con las mismas reglas del juego que tanto promocionó, ahora trata de patear la mesa. Y lo más llamativo de todo esto es que Donald Trump declaró estas medidas desde una actitud victimista bastante desconcertante, declarando textualmente que durante décadas Estados Unidos ha sido saqueado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas, amigas y enemigas por igual. Percepción tan distorsionada de la realidad de siglos recientes que daría risa si no fuera porque el mandatario se toma muy en serio ese rol de la nación que preside como víctima ultrajada. Hoy algunos hablan de jugada maestra de Trump que nadie está sabiendo interpretar, mientras que otros señalan que estamos ante el fin del comercio tal como lo conocimos en el último medio siglo, lo que abre paso a un nivel de incertidumbre prácticamente inédito. Sea lo que sea y nos depare el futuro lo que nos depare, la historia nos ha enseñado que muy pocas veces Estados Unidos ha sido la víctima y en la mayoría ha ejercido de victimario. Y no parece que vaya a ser muy distinto en esta ocasión.